Enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma y afianza tu amor en mí. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. A la Virgen Madre, ella que escucha la palabra y la vive desde el corazón, a ella le pedimos su intercesión en esta noche y también hacemos esta Ave María por las intenciones del Padre Damián y le damos gracias por su presencia y esta charla. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Bueno, buenas noches a todos en esta tarde que nos convoca la palabra. Hoy tenemos a nuestro asesor, que es un amigo también y es Monseñor o Padre Obispo, como le gusta que lo llamen, Damián Nannini. Él nació en Rosario, en Santa Fe, y fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre de 1989 por el arzobispo de Rosario, en ese momento Jorge Manuel López. Y en diciembre, y obispo de San Miguel, fue ordenado él el 7 de noviembre del 2018, durante el pontificado del Papa Francisco. Fue director de la Escuela Bíblica del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, CEBITEPAL, del CELAM, con sede en Bogotá, Colombia, y fue también director de la Escuela Teológica y vicedirector académico del CEBITEPAL. Bueno, saben que sabe un montón de Biblia, es un conocedor y vamos a disfrutar de la charla que nos va a dar en esta tarde. Bueno, Damián, una alegría, un gusto de verte, estamos todos contentos y adelante. Me subiste mucho la vara, ahora me da miedo. Bueno, buenas noches a todos. Se llenó los 100. Bueno, la otra gente espero que sepa que bueno, se transmite por Facebook. Agradezco mucho la invitación, igual que creo que el segundo año que participo, y la verdad que quiero felicitar a los organizadores porque es muy, muy bueno lo que han organizado y cómo lo están llevando. Si para ir al tema, entonces más o menos la sugerencia van a ser unos 40, 50 minutos de exposición, y después vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas. Eso lo va a manejar Gise, supongo que lo hará a través del chat, después ya dirá cuando quieran hacer preguntas, entonces ella va como sintetizando las preguntas y me las transmite y vemos un poquitito. No, esto lo dicen todos, pero, o sea, Mateo, uno puede estar un año, un semestre, dando un curso sobre Mateo. Lo que uno ha elegido son unas pinceladas globales, sobre todo una característica, digamos, propia de Mateo, que pienso que nos puede ayudar hoy en nuestra situación actual como iglesia. Así que voy a terminar con una aplicación concreta sobre esto. Compartimos pantalla. A ver. Perfecto, y esto.
perfecto. ¿Listo? Sí. ¿Mm? A ver si ahí se escucha bien. Sí. Perfecto. Lo que le decía como característica que yo elegí del Evangelio de San Mateo es que es un evangelio de síntesis. ¿Qué queremos decir con esto? Y que logra hacer una síntesis entre algunos aspectos que estaban tensionando un poco a la comunidad, que ahora vamos a ver. Algunos datos generales. Primero, es el más extenso de todos los evangelios. O sea, son 28 capítulos, es el más gordito, por eso va primero. Ustedes saben que normalmente el orden de los libros en el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo, tiene que ver con el volumen. Digamos, el canon no discrimina a los gordos, al contrario, los favorece y los pone primero. Por eso la carta a los romanos, la más gorda, va primero, y el Evangelio de Mateo, que es el más largo, también está al principio. Se lo considera el más eclesial de los evangelios, ¿no? O sea, tiene una característica específica y por eso se lo considera como el más eclesial de todos los evangelios. De hecho, durante mucho tiempo se lo priorizó en la liturgia, después vino la reforma del concilio y bueno, agregó los 3 ciclos y agrandó, digamos, el acceso. Pero siempre. Yo sé que voy a discutir con Gerardo, que el padre Gerardo que viene después, porque es verdad que para algunas fiestas muy importantes aparece el Evangelio de Juan. Pero bueno, de todos modos, no voy a decir que para que no se ofenda ni Verónica, ni Oscar, ni Gerardo, que es el más importante, pero bueno, casi. El fondo esta es la más importante. y en tercer lugar, dentro de los 3 ciclos litúrgicos de la Reforma del Concilio, el ciclo litúrgico A es el ciclo que lee a Mateo. Bien, para ubicarnos un poco. ¿Quién es el autor? A ver, no sé si lo vieron con los anteriores, yo en eso tenía que haber charlado un poco, pero ustedes saben que los evangelios son obras anónimas. En ningún lugar dice yo Mateo o al final firma Mateo. O sea, los evangelios son obras anónimas que en el siglo II se atribuyeron a distintos apóstoles, vinculados a algunos apóstoles, ¿no? Entonces, es una tradición con minúscula que se lo atribuye al evangelista Mateo, que aparece en Mateo 9:9, que es la conversión de Zaqueo, de Leví, Mateo, y 10:3, que aparece dentro del número de los apóstoles. Y muchos piensan que hay como una definición. Él se describe en Mateo 13:53, dice esto: todo escriba, y ve que el tal dibujito que está escribiendo, presten atención a esto, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de su arca, dice, de su cofre, cosas nuevas y cosas viejas. O sea, ahí está en rojo. Primero escriba. Acuérdense que aparecen los escribas y fariseos. Eran los que sabían leer, escribir e interpretar la palabra de Dios, ¿no? Por eso eran importantes. Entonces hay escribas judíos, pero hay un escriba que se ha hecho discípulo, pasó de ser escriba judío a discípulo del reino de los cielos, o sea, cristiano. ¿Y cuál es la característica propia? Y que saca lo antiguo y lo nuevo. Ahí está la síntesis. Él sabe sacar las cosas antiguas y nuevas, por eso es un evangelio que hace síntesis. Ahora vamos a verlo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tenemos por seguro? Que solamente un autor que procede del judaísmo puede tener tanto interés en el cumplimiento del Antiguo Testamento. Perdón. Creo que hemos leído o escuchado en Navidad el Evangelio de la infancia. Cada tanto dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice. También en la Pasión dice, bueno, esto es lo que se cumplió la tradición de Judas porque dice la escritura. Entonces,
tiene un gran interés de ver cómo el antiguo se cumple del nuevo. Después vamos a ver este tema, pero es el evangelio que más citas del Antiguo Testamento pone y citas de cumplimiento. ¿tá? Y en aquella época, suponemos que estaba la versión hebrea de la Biblia, cuando hablan de la escritura, del Antiguo Testamento. Pero estaba también posiblemente circulando la traducción griega, que llamamos de los 70, que se hizo en Alejandría de Egipto. Entonces, él cita el Antiguo Testamento en la versión de los 70. Y la 70 era la Biblia, el Antiguo Testamento que se usaba fuera de Israel, en la diáspora. Por eso decimos que es alguien interesado en ver cómo el cristianismo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y en segundo lugar es un judeo cristiano de la diáspora. ¿tá? ¿Qué más cierto tenemos? Y que era un escriba judeo cristiano, como él se define, alguien que sabía escribir e interpretar la ley. Incluso es un buen conocedor de las técnicas exegéticas rabínicas. Los rabinos tenían una escuela con toda una regla de interpretación. Mateo las conoce y las aplica. Entonces era un escriba judío pasado al reino, al cristianismo. Y escribe una catequesis, Martí llama el Evangelio de los catequistas, porque tiene mucha doctrina, mucha catequesis, para resolver una serie de problemas de tipo interno y externo que estaban sufriendo los destinatarios, y entonces ahí vamos a ver cómo él hace la síntesis. ¿no? Después, ¿quiénes son estos destinatarios? ¿A quién va dirigida? Bueno, por el interés que tiene mostrar la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, es una comunidad de mayoría judeo-cristiana. O sea, hay, por lo menos la comunidad a cual él escribe, había muchos judíos hechos cristianos, les tiene que demostrar cómo en Jesús se cumplen las profecías. Después es una comunidad que está en polémica con el judaísmo de su tiempo. Después voy a explicar un poquito, pero ya en los años 70 se dividieron ya la sinagoga, el judaísmo de los cristianos, y entraron en choque. Por eso se disputan dos cosas fundamentales. Una, ¿cuál es el verdadero Israel? Es algo que San Pablo también lo traía, o sea, ¿dónde está el verdadero Israel? Vamos a ver parábolas que dice que le sacará la viña y se la dará a un pueblo que dé fruto a su tiempo. O sea, le saca, digamos, el verdadero heredero de las promesas de Israel, la viña elegida por Dios, es la iglesia. Ese es el tema. De hecho, una de las primeras obras teológicas sobre Mateo, de Wolfgang Trilling, él le llama el verdadero Israel. Porque Mateo quiere decir, mira, el verdadero Israel es la iglesia. Es la iglesia. Y lo segundo, muy ligado a esto, ¿cuál es la correcta interpretación de la Escritura? Vamos a ver que Jesús, en el capítulo 23, dice acá Mateo, en la cátedra de Moisés, asentados los escribas y fariseos, háganle caso en lo que dicen, pero no los imiten, y bueno, porque atan pesadas cargas que no llevan. O sea que pone un montón de peros a la forma como interpretan y viven la ley. Y vamos a ver ahora enseguidita que presenta a Jesús como aquel que trae la correcta interpretación de la ley. Eso es muy típico de Mateo. ¿tá? Bien, ¿qué otra cosita? ¿Cuándo se escribió? Tampoco tiene fecha de edición el libro. Entonces, generalmente hay un dato histórico que es importante, que es la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Esto está históricamente comprobado. El Tito era el jefe del gobierno del ejército romano y destruye Jerusalén en el año 70. Después va a Roma y es proclamado emperador por todos los logros militares que tuvo. Y después hay otro dato importante, ¿no? Ahora vamos a ver, de la misma comunidad a la cual escribe y de la cual escribe Mateo, hay dos obras que conocemos, que es la Didaché, que es enseñanza de los 12 apóstoles, y las cartas de San Ignacio de Antioquía, que escribe ahí. Y ambos lo citan y lo conocen, o sea que en el siglo I Mateo ya circulaba. Presupone, esto es largo de explicar, pero bueno, la caída de Jerusalén, o sea que está después del año 70,
Y este conflicto entre la sinagoga y el judaísmo se dio alrededor de los años 70-80. Ya, porque en 70, un año clave, después de la destrucción del templo, vamos a ver, los judíos se refugiaron en Chamnia y la línea farisea fue la que predominó. Y ahí está el choque con los fariseos todo el tiempo. Entonces esto supone que es después del 70. Por eso en general se dice que es alrededor del año 80, después de Marcos, del cual depende, más o menos en la misma época de Lucas, entre ellos no se conocen. Comparten la fuente Q y Marcos como fuente los dos, pero la utilizan de modo distinto. Bueno, esto es un poco de introducción básica para ubicarnos en el autor, el destinatario. Ahora vamos a cavar un poquito más profundo para tratar de entender. ¿Cuál es el origen de esta comunidad? ¿Dónde se escribe? Ahí está el mapita. Miren qué lindo. Ahí está. Antioquía de Siria. ¿Sí? Ahí está Jerusalén. Abajo. A ver si me anda mi puntero. Ahí está Jerusalén. Tiro, Sidón, Damasco. Y ahí tienen Antioquía de Siria. ¿No? Es una región que existían comunidades judeo-cristianas y también pagano-cristiano mixtas. Es el conflicto que está de base. Todo esto apunta a esa región que es la iglesia de Antioquía en Siria, y Antioquía era la capital de Siria. Vamos a ver ahora que en Antioquía están presentes las mismas tensiones que encontramos en el Evangelio de Mateo. Después, Mateo es urbano, o sea, presupone una iglesia organizada y urbana, con una fuerte presencia también judeo-helenista, ¿no? Entonces, Antioquía era una comunidad con mucha fuerte presencia de judíos y que eran de habla griega. Ahí los cristianos, cuando fueron perseguidos después de la muerte de Esteban, fueron a ese lugar y ahí se predicó por primera vez a los gentiles y ahí recibieron por primera vez el nombre de cristianos, ¿no? Ahora les muestro un poco los textos para recordar. Y otro detalle no menor, Antioquía fue la comunidad madre de San Pablo, por lo menos sus 2 primeros viajes. Ya vamos a ver que Bernabé lo buscó, lo llevó, predicó ahí, y desde ahí le pusieron las manos y lo mandaron a misionar. A Chipre, ve que es la isla que está ahí enfrente. Pero él salía de Antioquía, que está sobre el río Orontes, desemboca en el Mediterráneo. Estos unos datos. Vamos a escarbar un poquito. Miren este texto, acá está, de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que después de la persecución a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ahí está Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Retengan esto. O sea, los que escaparon de la persecución con la muerte de Esteban, Fenicia, Chipre van a la isla, y al norte de Fenicia está Antioquía. Y ahí predicaron exclusivamente a los judíos. Entonces se formó una comunidad judío-cristiana. Retengan esto. Ahora, vinieron algunos de Chipre y de Cirene, vinieron a Antioquía, y anunciaron también a los paganos la buena noticia. Entonces se formó una comunidad también de cristianos que no eran judíos, que este es el gran conflicto del siglo I, que está a la base de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de Pablo. Entonces la iglesia de Jerusalén, todavía no estaba la de Roma, la iglesia de Jerusalén, que tenía el mando, se preocupó de que predicaran a paganos y no a judíos. Entonces envía enseguida a Bernabé a Antioquía. Bernabé ve la gracia de Dios y entonces aprobó esto, ¿no? Y le pareció bien. Y entonces va a Tarso, estaba Pablo después de la conversión, se refugió en Tarso, de Damasco se fue a Tarso, lo trae a Antioquía. Y ambos todo un año en esta iglesia enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Ves? Todas estas cosas coinciden mucho con lo que estamos viendo después de Mateo. Y después en 13:1 dice, en la iglesia de Antioquía había profeta y doctor, una iglesia organizada, ¿no? Con gente también formada. Por eso decía que era más bien urbana y con gente formada. Pero estos 2 datos, ¿no?
que primero se predicó solo a los judíos, después vinieron otros y predicaban a los cristianos, a los paganos, perdón. Entonces esto llamó la alerta a Jerusalén y manda a Bernabé, pero Bernabé, lleno del Espíritu Santo, lo aprueba, le dice métale para adelante. Entonces ahí se crean estos dos grupos. ¿Tá? Después, acá también dice que Pablo y Bernabé se embarcaron para Antioquía, donde estuvieron. Y al llegar a Antioquía, esto es a la vuelta del primer viaje, contaron cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos, la famosa porta fide. O sea, Dios abrió la puerta de la fe a los paganos, predicaron en Chipre, después en Asia Menor, ahí en Listra, Derbe, Iconio, y después volvieron. ¿Qué pasa? Pero algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A ver, le estaban diciendo que para ser cristiano primero tenés que hacerte judío en el sentido total del término, incluida la circuncisión. Esto es pelea permanente en la carta de Pablo, ¿no? Y a raíz de esto se produjo una fuerte agitación. Entonces Pablo y Bernabé defendieron esto. Dijeron, bueno, vamos a Jerusalén y a arreglar la cosa. Y ahí se dio el primer concilio de Jerusalén, que ahora con el tema de la sinodalidad está otra vez, digamos, objeto de estudio. Hay una dificultad y un desafío pastoral, se reúnen a hablar. Y entonces contaron cómo se habían convertido, ¿no? Pero, dice abajo, la secta de los fariseos dijeron que era necesario circuncidar a los paganos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Ve que hay una tensión. Después terminan de leer el capítulo 15, se pusieron a deliberar y concluyen que no, que le hacen observar ciertas leyes de mesa, de comida, pero no los obligan a circuncidar. O sea, no es necesario serse judío para ser cristiano. ¿Por qué? Como dice Pedro, el Espíritu Santo se les dio, ¿quién somos nosotros para negar la gracia? Pero esto, digamos, años 50, Concilio de Jerusalén, quedó ahí todavía medio tecleando, ¿no? Y esto es el capítulo 2 de los Gálatas. Pablo en Antioquía confronta a Pedro Cefas. Cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara. Había que ser amigo de Pablo, que era bravo, porque era censurable. ¿Por qué? Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, o sea, de Jerusalén, comía en compañía de los gentiles. Una vez que llegaron a aquello, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Hasta el mismo Bernabé. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Ahí está demostrando que en Antioquía había dos comunidades, una de paganos cristianos y otra de judeos cristianos. Pablo y Pedro comían con los dos, pero después vinieron los de Jerusalén y de que la cosa no había quedado zanjada. Entonces, ¿por qué fuerza a los gentiles a hacerse judíos? Y acá Pablo dice, nuestra justificación es en Cristo, todo eso de la carta a los romanos, ¿no? Yo por la ley he muerto la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero bueno, después dice ahí que tuvo que Pablo ir a Jerusalén a arreglar este conflicto. Pero ve que eso estaba pasando en la comunidad de Antioquía. Por eso vamos a ver cómo Mateo refleja un poquito. Dos autores norteamericanos muy conocidos, Raymond Brown, el biblista mayor, que ha muerto, y John Mayer, es de una universidad, Marquette University, creo que eso, ahí de Notre Dame University. Escribió mucho, un judío marginal, 5 tomos, es un estudioso exalumno del bíblico también. Ellos dos escriben este libro que se llama ¿Cuáles son las cunas? Las cunas del catolicismo, del cristianismo católico, que distingue, ¿no? Y son Antioquía y Roma. Entonces hace todo un estudio histórico muy profundo de estas dos comunidades. Y él tiene una tesis que me parece valiosa. Dice que en Antioquía hubo un primer estrato en la comunidad donde dominaba el partido de Santiago, o sea, judaizante o judío. Por eso dice que predicaban solamente a los judíos y se formó una comunidad. Había una comunidad judía muy grande, muchos se convirtieron y quedó esta comunidad judea cristiana.
Ellos forman parte de la comunidad de Antioquía y a ellos se dirige Mateo, y por eso están los semitismos, el interés por las costumbres, por las citas bíblicas, todo lo que dijimos, ¿no? Mateo tiene un interés especial de demostrarle a ellos que Jesús está en la plenitud de la ley. Ahora después vino la predicación de Pablo y Bernabé, y entonces le dicen, perdón, predican a los paganos, y no los obligan a circuncidar, ni tampoco en general a respetar todas las leyes judías que tienen de higiene, alimentación, etc. Entonces se forma una comunidad también de paganos cristianos. ¿tá? Algunos piensan que cuando Pablo se fue ya de misión, Pedro también se fue a Roma, estos dos grupos se radicalizaron y hicieron un poquito el conflicto. ¿no? Entonces quedaron un poquito enfrentados estos dos grupos. Con estos dos grupos, con los cuales tiene que hacer una síntesis Mateo. Entonces ellos dicen que justamente la controversia de Pablo que vimos recién en Gálatas 2 refleja la tensión entre los judíos cristianos y los paganos cristianos en la comunidad de Antioquía. ¿no? Entonces, eso es un poquito la teoría, creo que es válida, de Raymond Brown y de John Mayer. Bien, damos un pasito más. Entonces, ¿cuáles son los problemas entonces? Mateo tiene que contarle la vida de Jesús y hacer presente a Jesús a través del Evangelio una comunidad que es abierta a los judíos, con muchos judíos, pero también abierta a los gentiles y misionera. ¿tá? Pero del lado de los judíos no faltan aquellos que están muy apegados a la ley, son más bien rígidos, formalistas. Por eso también Mateo, por ejemplo, en el capítulo 23 va a dar con un caño a toda esta rigidez, ¿no? Porque no es como Jesús interpreta y enseña a vivir la ley, ¿no? Y en lo externo, justamente, pasó un poco esto, ¿no? Después del año 70, les digo, los judíos se centraron en Jamnia, ahora el mapita está en la costa cerca del Mediterráneo, y dominó el judaísmo los fariseos. Y persiguen abiertamente a los cristianos, ahí hacen oraciones, prácticamente son excomulgados de la sinagoga los cristianos. Esto explicaría la tensión que está. Ahí está Jamnia, ahí a la izquierda el redondelito, ¿no? Ahí es donde el judaísmo se reorganizó después de la destrucción de Jerusalén y donde el partido dominante se volvió el fariseo. Entonces hay una pelea entre los fariseos que dicen somos los verdaderos herederos de Israel y los auténticos maestros de Israel, y los nazarenos, como llamaban ellos, cristianos, que dicen no, nosotros somos el auténtico Israel, heredero de las promesas, y Jesús nos da la clave de la interpretación de la ley. Es el maestro con mayúscula por excelencia. ¿Está? Bueno, espero que vayan siguiendo. Entonces, este grupo no era tan oficial, pero es posible que habiendo una comunidad tan numerosa de judíos en Antioquía, bueno, el ambiente estaría estos tipos estarían como fogoneados para enfrentarse, ¿no? Entonces las preguntas son, ¿dónde está el verbo de Israel? En los hijos de Jesús, en los judíos, ¿no? La gran pregunta, ¿quién es el verdadero maestro rabí? ¿Jesús o los rabinos judíos? ¿Y por qué los judíos no han aceptado a Jesús? Estaría un poco el conflicto que está en la base de todo esto, ¿no? Entonces Mateo quiere responder a estos problemas, sobre todo desde la estructura general de su evangelio y las ideas teológicas que maneja, trata de ofrecer una síntesis. No, pero no de componendas, sino decir, bueno, le reconoce a cada parte lo valioso, le critica los defectos y dice que realmente el cristianismo no puede renunciar a ninguna de las dos cosas. ¿tá? Pero la unidad es superior al conflicto, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Mateo acá, de modo especial, y es lo que vamos a ver ahora. Primero, la estructura del Evangelio nos muestra cómo Mateo busca, sobre todo, presentar que Jesús es el verdadero Mesías, y que la Iglesia es el verdadero Israel. Y que la enseñanza de Jesús hace presente el reinado de Dios entre los hombres. Por eso Mateo toma el esquema que conocía del Evangelio de Marcos y la característica más propia, ahora la vamos a ver, le pone 5 grandes discursos. Es lo más propio de Mateo. En Lucas lo encontramos repartido por otros lugares, pero Mateo lo organiza en 5. Claro, el número 5 es muy fuerte. ¿Cuántos son los libros de la Torá?
Pentateuco, 5. Están los Mejillot, una serie de libros, está Ruth, Esther, etcétera, también son 5. Hay como una especie de referencia, ¿no? Como que Jesús presenta la nueva Torá. Esos 5 discursos tienen como elemento común el reino de Dios. Lo repasamos muy rápido. ¿Qué pasa cuando una persona acepta el reinado de Dios, el señorío de Jesús en su propia vida y abre su corazón a Dios por la fe y la conversión? Y bueno, cambian los vínculos con Dios, con los demás y con las cosas. Y eso es lo que trata él en el Sermón de la Montaña. Aparece muy claro en el primer sermón, Mateo 5-7, cómo es la relación con el prójimo, cómo es la relación con el Padre y cómo es la relación con las cosas. Ahora, este reino que llega nos involucra como iglesia y nos obliga a transmitirlo, a predicarlo, ¿no? Y entonces, el capítulo 10, tenemos el discurso misionero. Jesús manda a los 12 apóstoles con la misma misión que él, anunciar el reino de Dios. ¿Tá? Después de esto, ese reino se anuncia. Ahora, ¿por qué Israel lo rechaza? ¿Por qué no da fruto? Y bueno, a través de 7 parábolas en el capítulo 13, tiene que explicar por qué se están dando estas resistencias. Porque si la parábola de la semilla está genial, porque la semilla tiene toda la fuerza para dar fruto, pero ¿qué pasa? No lo puede dar si el terreno no colabora. Entonces, parábola del sembrador, que mejor dicho, de los terrenos. Entonces, no todos los terrenos son buenos. ¿Por qué si la palabra de Dios es buena, el reino es bueno, está el mal en la historia, en la vida? Parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué no se impone de golpe todo el evangelio y no? La obra de Dios va chiquitita, de lo chico a lo grande, parábola del grano de mostaza y de la levadura en la masa, ¿no? Después dice, bueno, vale la pena, aunque hace falta para que el reino se haga presente, hay que esfuársela, hay que decidirse. Parábola del tesoro escondido, vende todo lo que tiene y compra el campo para que haga el tesoro, porque encuentra la perla de gran valor y hace eso, ¿no? Y después, bueno, el reino de Dios se parece a un pescador que tira y saca toda clase de peces, ¿no? O sea, un poco la tendencia universal del reino de Dios. Este es el tercer discurso. Ahora bien, la iglesia tiene la misión de hacer presente el reinado de Dios entre los hombres. Y lo hace a través del perdón, de la corrección fraterna, y bueno, es todo lo que la oración en común. Mateo 18, el discurso especial está ahí. Ahora, este reino que Jesús trae a ser presente, ¿cuándo va a ser pleno y definitivo? ¿En el mundo? No, en lo escatológico. Entonces, Mateo 24 y 25 va a poner las vírgenes prudente y necia, el juicio final, Mateo 25, es una serie de parábolas de tipo escatológico, o sea, que hacen referencia al final de los tiempos, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, que coincide con la instauración definitiva del reinado de Dios. Bien, pasamos un poquito, quiero mostrarle, esto lo paso, la estructura. Siempre es bueno tener un vistazo, porque los evangelios tampoco tienen índice. Yo cuando voy a comprar un libro, lo primero que miro es el índice. Entonces acá yo he armado un índice del Evangelio de Mateo para que podamos tenerlo, ¿no? Entonces está el Evangelio de Infancia, la primera parte que responde quién es Jesús. Entonces Mesías prometido, rechazado, pero aceptado por un grupito que forma la iglesia. Después Jesús, después de la confesión de Cesarea, capítulo 16, se dirige fundamentalmente al grupo de los discípulos, y bueno, ya prepara el rechazo, su muerte y bueno, la misión futura, ¿no? Entonces, la primera parte es la venida de Jesús, ¿no? Los relatos de la infancia. Fíjense, ahora vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero Mateo, como buen judío, cuando yo quiero saber quién es alguien para un judío, tengo que decir cuál es su genealogía, de quién es hijo. Y segundo, el gentilicio. Entonces, fíjense que primero Mateo va a hacer la genealogía. Descendencia, genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Va a mostrar que es hijo de Abraham e hijo de David, la genealogía. Después va a decir por qué, si bien nació en Belén, se lo consideraba nazareno, porque bueno, después de la vuelta de Egipto tuvo que ir ahí, ¿no? Después tiene los rasgos de sabio Salomón y de Moisés, de Egipto llamé a mi hijo, el capítulo 2, Jesús hace lo mismo que el pueblo de Israel, va a Egipto y vuelve, ¿no? Entonces es como que en su persona cumple también ese tema.
Después está la preparación de la actividad de Jesús, con la predicación del Bautista, el bautismo y las tentaciones, ¿no? Está ahí. Después de esto, esto le dediqué un poquito más ahí porque es muy importante, que el reino es comunitario. Entonces, lo primero que hace Jesús es invitar a la conversión a la fe, y después enseguidita pone cómo él enseña y cura y la gente lo va aceptando, pero llama a los discípulos para formar la iglesia. Entonces, acá hay un tema. Jesús siempre actúa y predica, predica y actúa. Hay que leer los discursos con las acciones que se iluminan mutuamente. Entonces, comienza el discurso de la montaña, después los milagros, el discurso misionero, la reacción de la gente, el discurso sobre el misterio de Dios con las parábolas y la confesión de Pedro. Y después, el camino hacia Jerusalén, el discurso eclesial, la actividad de Jesús de Jerusalén, ahí con la destrucción del templo, hace el discurso escatológico, y bueno, después la pasión y resurrección. Ese es un pantallazo general de la obra de Moisés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor de síntesis entre algunos elementos tensionantes que tenía Mateo en su comunidad? Yo elegí 3. Primero, la importancia y la necesidad de la ley, pero con su superación por el Evangelio y la gracia. Si leen después de esta charla a Mateo, van a ver cómo insiste en el cumplimiento. Mateo, como buen judío, es una ética de cumplimiento. No el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que cumple la palabra. El que escucha y no cumple, el que como hizo una casa en arena. El que escucha y cumple, hizo la casa sobre roca. O sea, todo el tiempo diciendo, hay que cumplir los mandamientos de la ley predicada por Jesús. Pero Jesús la supera. ¿Con qué? Con el Evangelio y con la gracia. Vamos a ver. Segundo tema, la continuidad entre la tradición judía y la novedad cristiana. Que esto después vemos que nos sigue afectando a nosotros hoy. Cómo nos relacionamos con los judíos. Voy a hablar de esto un poquito al final. Y en tercer lugar, Israel tiene algo muy en los huesos, que son el pueblo elegido y solo ellos se salvan. Y eso se mantiene, pero al final se abre. Y entonces el cristiano se predica a todos. Ahora, lo de Israel sigue siendo válido, pero ha sido superado. Y esa es una tensión que Mateo también tiene que lograr sintetizar. Vamos a ver con algunos ejemplos cada una de estas 3. Primero, la importancia de la ley. Mateo dice que la ley es válida para los cristianos. Y Jesús la lleva a plenitud, pero sigue siendo válida. Jesús va a interpretar y llevar a plenitud la ley, pero no está descalificado Moisés. Posiblemente había un grupo, es lo que decía Meyer y Brown, que claro, era anti-ley, habían exagerado la postura de Pablo y habían radicalizado, entonces eran en contra de la ley. De hecho, la primera herejía, Marción, negó todo el judaísmo y quería dejar solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Fíjese esto, no piensen que viene para abolir la ley y los profetas. No la vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, que rescata, pero vino a darle cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezca así la tierra. El que no cumpla el más pequeño mandamiento, el Señor será el más pequeño, el que los cumpla será el más grande. Ahora, si la justicia de ustedes, la justicia es el modo de practicar los mandamientos, ¿no? La santidad, no es superior a la de escriba y fariseo, no entrarán en el reino. Es decir, sé que se mantiene, ahora vemos, pero hay que superarla. Ahí está la yod, en el cuadrito, bueno, a la izquierda. Ve, este es el alfabeto hebreo, ahí está la yod, que es la más chiquita de todas las letras. Hasta la yod se tiene que cumplir, dice Jesús. O sea, hasta una pequeña, la más pequeña de la letra. La coma es un signo de pausa también, ¿ves? Fíjense que los que están en verde y los que están, acá se ve esa tensión. Los que están en verde, ¿ves? 17 y 20 supone el acento en la superioridad, porque viene a dar cumplimiento y hay que vivirla de modo superior a como la Biblia lo escribe fariseo, si no, no entramos al reino. Sigue vigente, pero se vive de otro modo. Y los versículos 18 y 19, más bien, acentúan el cumplimiento de la ley. Entonces, con estos versículos, los de verde, Mateo toma posición frente a los judaizantes. Mirá,
La ley sigue, pero Jesús la interpretó de otro modo y le dio plenitud. Sin Jesús no hay plenitud. Así que tiene que dar un paso adelante y no quedarse atrás. Y a los que estaba muy adelante, cortaron con la ley, muchachos, vuelvan, porque hay que cumplir. Antinómico, antiley. Hay que cumplir. No sean laxos, la ley está. ¿Bien? Entonces Mateo busca un poquito esto. Entonces Jesús vino a abolir la ley y los profetas, no. Vino a darle cumplimiento. Ahora este cumplimiento es cierto, pero es que se cumplen de un modo distinto porque Jesús viene a superarlas. Ahora voy a poner algún ejemplo de cómo es. Sobre todo lo vemos en los que sigue a continuación el Sermón del Monte. El verbo plero, a ver, ¿qué es cumplimiento? Bueno, yo tengo un vaso, lo lleno. Entonces el antiguo, no es que tiro el vaso y lleno. No, tengo hasta acá las tinajas hasta el borde. Y bueno. O sea que el llenado asume lo anterior y lo transforma. Ese es el tema. O sea, nosotros, vamos a ver después, no podemos comprendernos como cristianos sin la raíz judía. El Papa Juan Pablo decía que es como cortarse las piernas, antes que Maradona. O sea, no podemos. Pero pasa que está asumido. San Agustín, con esa frase que va en oro en polvo, dice que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y que el Nuevo está latente en el Antiguo. Es como se relacionan los dos. Bien, otro pasito. La ley y los profetas están vigentes, pero desde la enseñanza de Jesús. Jesús es el que revela el sentido pleno de la Escritura. ¿Ah? Entonces, esto lo paso un poquito. Fíjense que después ahí de ese texto viene la que llamamos antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo. ¿No? Las tres primeras hablan del homicidio, el adulterio, el divorcio, y las otras tres sobre el juramento, la venganza, el amor al amigo. Son dos grupos de tres. Habéis oído que dijo, no matarás, pero yo les digo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Ustedes han oído que se dijo. Es un pasivo teológico. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Yahvé, no lo dijo Moisés. Por eso Jesús no se pone a la altura de Moisés, se pone a la altura de Yahvé. Esto hay que aclararlo. ¿No? Yahvé dijo, no maten. Y Jesús, yo les digo, no solo no maten, no se enojen, no insulten. ¿Sabe? O sea que hay un cumplimiento más estricto, más radicalizado. Después la segunda, el que comete adulterio, bueno, merece condena. Pero yo les digo que aquel que desea a una mujer deseándola en su corazón, ya comete adulterio. Jesús no se queda en la materialidad del acto, sino que interpreta la ley integralmente. Entonces, hasta tengo que ser puro también en el corazón, en las intenciones y en los deseos. Y la tercera es más brava, porque el que se divorcia a su mujer, que le dé libro de repudio. Y Jesús dice no. Después Mateo 19 lo va a explicar mejor. Jesús contradice a Moisés, le dice no, que Dios no separe lo que Dios ha unido. Entonces vemos que hay como un progreso. Entonces la ley se interioriza en Jesús. Se unifica en lo esencial, porque los reduce los mandamientos a amar a Dios y al prójimo, y se radicaliza. Jesús es mucho más exigente que ellos, sobre todo en lo que es la caridad al prójimo, ¿no? Entonces, no es solo no matar, el no matar sigue, pero a ver, no es solo no matar, es que amar y no agredir, y amar al enemigo, o sea, al que me odia, es mucho más. Después la ley se concreta en el amor, ojo. Después en 23 va a decir que pagan el diezmo de la menta, el comino, y lo principal se olvida. Y después es interior, ¿viste? No es solamente un cumplimiento formalista exterior que tenían los fariseos, sino a Jesús le interesa todo el cumplimiento del interior, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Esto dice un autor sobre el Sermón de la Montaña, ¿no? Cómo es la plenitud que trae Jesús, ¿no? Es el único que lleva el Antiguo Testamento a la verdad plena. Trae una plenitud de aquello que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto le va a explicar, pero me hace tarde, ¿no? Es un libro de un judío que está muy interesante. En este libro, este judío era amigo del Papa de Benedicto. Cuando el Papa fue a Washington se encontraron para hablar. Y en el libro Jesús de Nazaret, Benedicto lo cita. Este hombre es un gran conocedor del judaísmo del siglo I. Y entonces dice que manda a un estudiante para rabino a que vaya a escuchar a Jesús. Entonces va, es una novela, va, escucha a Jesús,
y vuelve y dialoga con sus maestros. Al principio está todo bien. Dice, bueno, Jesús tiene una interpretación novedosa de la palabra, de la Torá, lo va llevando, ¿viste? Va y trae y hace una comparación entre la prédica de Jesús y la enseñanza de los rabinos. Pero llega un momento que este dice, ya no lo puedo seguir más, Jesús. ¿Por qué? Le preguntan. Porque todo buen rabino me lleva a sujetarme a la Torá, a la ley. Y Jesús me lleva a él. Es como diciendo, Jesús se le presenta como Dios. Y fíjate, él no habla de seguir la Torá, habla de seguirlo a él. Ve que hay un cambio. Personaliza la ley, se trata de seguirlo a él. Y seguirlo a él también obedecer lo que él dice, pero ve que pone el acento en el seguimiento de su persona, ¿no? Para como es judío se aparta, pero interpreta bien lo que es la enseñanza del Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es este tema de la continuidad que pone entre la tradición judía? Por ejemplo, Mateo habla de letrado de escribas cristianos. Entonces ve que continúa lo judío, pero se abre a lo cristiano. O sea, la iglesia cristiana tiene escriba como los judíos, sí, pero no se quedan solo con lo antiguo, sino que saca lo antiguo y lo nuevo. Mateo dice, voy a enviarles profetas, sabios y escribas, que los van a matar. ¿Ve? Hay como una especie de también, digamos, la estructura básica del judaísmo pasa al cristianismo, eso es lo que estoy queriendo decir, pero se cambia. Mateo habla de sus sinagogas, las sinagogas de ellos, o sea que había propias. De hecho, el culto litúrgico al principio era sinagogal. Mateo invita a practicar la limosna, la oración y el ayuno, que era lo básico de la piedad judía. Sí, pero vivirlo de cara al Padre y no para que te aplaudan los hombres. Ve que le da un sentido interior distinto. La genealogía, como dijimos, para presentar a Jesús, tiene que presentarlo como hijo de Abraham, hijo de David. Perfecto. Pero, de golpe después te narra la concepción virginal. O sea, hay una ruptura muy fuerte con los judíos, porque es lo inédito. O sea, María concibió por el Espíritu Santo. Ahí está el misterio. O sea, mantiene los judíos, pero la novedad cristiana rompe el molde. A vino nuevo, odres nuevo, no se pone un parche de un tejido nuevo en un vestido viejo. Es la novedad cristiana que rompe los moldes, ¿no? Por eso hay que saber estar abierto. Entonces a los judaizantes le costaba aceptar la novedad del cristianismo. ¿Ah? Y el particularismo también. Fíjense que cuando manda a los discípulos dicen, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando la cananea le pregunta, ¿por qué no la atiende la mujer esta que le pedía? Él dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A ver, ¿qué quiere decir Mateo? Es verdad, Jesús, como dice Pablo, es el sí de Dios a Israel, a las Escrituras. Entonces Jesús tiene que cumplir las promesas de Dios al pueblo, si no Dios queda como que no cumple. En la primera parte del misterio Jesús se dedica a predicar a los judíos, y Pablo va a hacer lo mismo, va primero a predicar a la sinagoga, a la orilla del río donde se juntaban los judíos. Pero ¿qué pasa? Bueno, llegamos al final y de golpe, bueno, esa noticia va a ser proclamada al mundo entero. Y el Evangelio termina con esta frase. Jesús resucitado, yo recibo todo poder, en el cielo y en la tierra, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos. Panta esne en griego, todas las naciones. Bautizándolas y enséñele a cumplir, bien de Mateo. Hay que cumplir todo lo que enseñó. Cumplimiento de la ley, pero es la ley que enseña Jesús. Y el centro de la persona de Jesús. Yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin de los tiempos. O sea, la presencia de Jesús que va acompañando, porque esa es la novedad de la resurrección que cambia todo. O sea, hay un nuevo ser, hay algo distinto, ¿no? Bueno, y para terminar, les voy a presentar un gran descubrimiento que acabo de hacer. Esto, voy a ser famoso por esto, así que presten atención. Hay un autor, Brueggemann, que dice que siempre los evangelios son él dice window, una ventana. Cuando leemos el Evangelio, es una ventana a la realidad histórica de Jesús. Nos meten, Mateo se quedó en el 80, pero nos está describiendo lo que pasó en el año 30, el año 2, el año 4. O sea, es una ventana, window, a la realidad histórica de Jesús. Pero al mismo tiempo, es catequista. Entonces, mirror, espejo.
es un espejo de lo que está pasando a la comunidad. Porque Mateo escribe lo que Jesús hizo y dijo, pero para que sea significativo a la comunidad del año 80 la puede escribir. ¿Está? Entonces es lo que hemos trabajado recién, que por un lado vamos a la red histórica de Jesús, pero al mismo tiempo está iluminando la comunidad de Mateo, en este caso de Antioquía de Siria que hemos visto. Ahora bien, ¿cuál es mi descubrimiento? Tatán, tatá, hay que poner música. Dor, la puerta. También el Evangelio es una puerta a nuestra realidad personal y existencial, que es lo que hacemos ahora. Vamos a salir del año 30, vamos a salir del año 80 y lo metemos en el 2022. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Primero, la relación del cristianismo con el judaísmo. Le va a llamar la atención, pero esta tensión se solucionó en el año 2002. Sí. Llevamos años, me puedo detener mucho en esto. ¿Dónde empezó el lío? El Papa Juan Pablo va a Maguncia en 1980 y dice, habla con los judíos, se junta con los judíos en Alemania, y dice, la primera dimensión de este diálogo entre judíos y cristianos es el encuentro entre el pueblo de la antigua alianza, que nunca fue revocada por Dios. ¡Wow! Norbert Loffing, un exégeta que en un libro se llama La alianza nunca revocada, le puso el título del Papa. ¿Cómo? Todavía tiene validez. Ahí se arma un gran debate a nivel teológico en las revistas, se puede seguir, ¿no? Entonces, después volví a decir también el Papa Juan Pablo, hablando de la primera herejía, que fue separar el antiguo del nuevo, y que de siglos de prejuicio y de oposición recíproca han excavado un foso profundo que la Iglesia se esfuerza ahora en colmar, impulsada en esta elección por la toma de posesión del Concilio Vaticano II. Los nuevos leccionarios litúrgicos han dado mayor espacio a los textos del Antiguo Testamento y el Catecismo de la Iglesia se ha preocupado de abrevarse continuamente en el tesoro de la Escritura. No me quiero meter en esto, pero ustedes saben que había una liturgia, sobre todo en Venecia, que para la Semana Santa traían un judío y el cardenal de Venecia le daba un sopapo, lo tiraban al piso y lo pisaba. Antes del concilio, en esa oración que hacemos el Viernes Santo, se pedía por los pérfidos judíos, pueblo de Isida. O sea, por eso le digo que, claro, y esta acusación de que la Iglesia Católica fomentaba el antisemitismo. Saben que Juan Pablo tenía amigos judíos y tenía una visión muy propia, el Concilio Vaticano también lo tuvo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, hay una comisión, que la Pontificia Comisión Bíblica, estudia el tema. Estuvieron 2 años estudiándola y se escribió este librito, El pueblo judío y su escritura sagrada en la Biblia cristiana, del año 2002, y toca esta relación. ¿Qué valor tiene la escritura para nosotros y cuál es la relación de judaísmo y cristianismo? Entonces, la hago corta. La conclusión pone en continuidad, o sea, tiene valor y continúa. Hay ruptura, hay discontinuidad porque hay muchas cosas, todo lo cultural, libro de Levítico, todo eso no va más. Y hay un progreso. O sea, es un poco lo que hace Mateo, continúa, pero la novedad del Evangelio, vino nuevo, odres nuevos, trae una novedad que el antiguo no lo puede soportar. Entonces, con estas 3 palabritas, en la conclusión del estudio, dice cómo hay que relacionar Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ahí dice, pues las escrituras se han cumplido, conformidad, pero también discontinuidad y progreso. Esa es la frase, ¿no? Por eso, esto lo paso. El Papa Benedicto, 2011, los cristianos debemos también darnos cuenta cada vez más de nuestra afinidad interior con el judaísmo. Para los cristianos no puede haber una fractura en el evento salvífico. La salvación viene de los judíos. Jesús con la samaritana. Cuando el conflicto de Jesús con el judaísmo de su tiempo, la ventana, window, se ve de una manera superficial, como una ruptura con la antigua alianza, se acaba reduciéndola a una idea de liberación que considera la Torá solamente como la observancia servil de unos ritos, ¿no? O sea que menos valoramos. Entonces, a ver, son nuestras raíces, son nuestros antepasados en la fe, como le dijo el Papa Juan Pablo en la sinagoga de Roma, son nuestros hermanos mayores. Entonces creo que Mateo nos puede ayudar
a reconciliarnos con las raíces judías de nuestra fe, ¿no? Es lo que logra. Y lo otro, esto yo termino, abro la puerta, la door, para que vean. Primero, siempre ha sido el petito problema de hasta dónde está el don de Dios, la gracia, y hasta dónde la respuesta o tarea humana. La historia de la teología y la espiritualidad siempre ha habido esta tensión. Y no puedo negar ninguno de los dos. Sí, hasta hoy en día hay grupos que acentúan tanto la gracia que desconocen lo humano. Y piensan que con solo espiritualidad y gracia, sin tener en cuenta lo humano, al final deshumanizan. Y otros ponen el acento en lo psicológico, en lo humano, y no tienen en cuenta la primacía de la gracia. Mateo, que dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. O sea, primero y fundamental hay que recibir la acción de Dios, hay que aceptar el reinado de Dios que viene a nosotros. Y después necesariamente tengo que responder. Si no hay respuesta, me quedo afuera. No sé de dónde sois, ¿no? Cuando golpean la puerta. O sea que Mateo, ante los que ponían, entendiendo mal a Pablo, y solo es gracia, ya está, no. La gracia es lo primero, pero la respuesta humana tiene que estar necesariamente. Hoy en día el Papa Francisco habló el tema de la alegría, su exhortación apostólica, sobre el neopelagianismo y el neognosticismo. Pelagio era un monje que decía que Jesús solo dio ejemplo y yo con mi voluntad me puedo santificar. Y el Papa dice, ojo, pues está muy presente el voluntarismo. No acepta la necesidad y la primacía de la gracia. Y después, Mateo le interesa mucho la catequesis, por eso da la doctrina. Sí, pero si no la vivo, no la pongo en práctica, no alcanzo, ¿no? El neognosticismo es que basta que yo sea muy formado intelectualmente y no lo lleve a la vida. Son dos cosas que resucitan cada tanto, el Papa nos advierte que han resucitado. De esto podemos hablar mucho. La pandemia volvió a poner sobre el tapete unas tensiones muy fuertes dentro de la Iglesia entre tradicionalismo y progresismo. El famoso tema de la comunión en la mano, la comunión de rodillas, todo esto que estamos viviendo, que el Papa tiene que sacar un documento para decir, nos está faltando formación litúrgica seria, Desiderio de Sieravi, hay que formar en teología litúrgica, no en rúbricas. Pero tenemos una línea tradicionalista que se parece a los judeos cristianos judaizantes de Mateo. El Papa usa ahora últimamente una expresión en italiano que no sé si se traduce en español, y indietrismo, van indietro, van para atrás. O sea, se han quedado en la tradición. Y la tradición avanza, progresa, ¿no? O sea, tradición es transmisión. El tradicionalismo se queda enfocado en Pío V, etc. Y no ven que la iglesia es la misma iglesia la que avanza. Entonces, Juan Pablo es tan papa como San Pío V y renueva la liturgia con la misma autoridad que San Pío V. ¿Ah? Entonces, hay una línea, hay una línea rígida, judaizante, tradicionalista, muy fuerte en la iglesia, sobre todo en los medios, las redes. Ahora están otros que están en el Vaticano V. O ya no usan ornamentos, cualquier cosa. Que tampoco es eso, por eso te digo, no, la liturgia es seria. No puedo hacer payasesco ni un show con la liturgia. Pongo la liturgia porque hay un dicho que dice que lex orandi lex credendi. O sea, que la iglesia ahora como cree. Cuando la iglesia celebra la liturgia, cuando un cura celebra una liturgia, la preside, expresa lo que él ve como iglesia. Entonces, el que está solo Dios y no están los hombres, se encierra como un iglú, y él está en comunión con su Dios y no hace participar, no hay ar celebrante, no sabe participar a la gente en la oración. Y otro que se cree que es un líder humano y arma un show, y bueno, no está en la dimensión de misterio, la dimensión de la gracia, la dimensión del silencio. Entonces también hoy en día estamos llamados a una síntesis entre la tradición y el progreso, o sea, cómo vamos actualizando la tradición a nuestro tiempo. Pero insisto que hay unas tensiones muy fuertes, ¿eh? El Papa estaba muy preocupado. De hecho, hace 2 o 3 meses en un reportaje, ya termina diciendo el Papa que
la no aceptación o el rechazo del Concilio Vaticano II es en este momento, dice él, el mayor problema que hay en la Iglesia. O sea, hay gente que no acepta el concilio y se ha quedado. Y lo hace con mucha agresividad, incluso contra la figura del Papa, ¿no? Perdón, pero está Juan Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, todos. El Papa Benedicto, al cumplirse 40 años del concilio, tuvo una frase magistral. Habló de hermenéutica de la continuidad. O sea, se interpreta en continuidad, no en oposición. Igual que Pedro Mateo. Por supuesto que ante el concilio muchas cosas continúan porque es la misma iglesia. Ahora, hay discontinuidad de ruptura y sí, porque hay cosas que no se estaban haciendo bien. No se celebraba la vigilia pascual. Y sí, muchas cosas con la tradición con minúsculas se fueron desfigurando. Entonces, el concilio volvió a muchas cosas del origen. ¿Tá? Entonces, eso es importante para esa atención. Por eso, esa hermenéutica es la continuidad. Perdón, la síntesis que propone Mateo. Y bueno, es un signo que ya no puedo hablar. Perdón. Y por último, no me morí, perdón. La relación entre el anuncio del reino y la promoción humana. Y corto porque me muero. No te preocupes, relájate un poquito. La Gise tuvo un problemita, así que estás silenciado. Así que no se te escucha ni la tos ni nada, quédate tranquilo. Excelente la exposición. Bueno, está abierta la posibilidad de las preguntas en el chat y voy a habilitar también los micrófonos. Vamos a esperar que Damián... ¿Tenés un caramelito por ahí, Damián? Claro, agua y un caramelito. Y bueno, y ir haciendo un repaso, ¿no?, de lo que nos propuso. Ese índice de Mateo me encantó, le saqué fotos al Power, el índice de Mateo, y esto de que la ley se completa desde el amor, ¿no? Después viene la gracia y después viene la respuesta. Todo muy rico, muy lindo. Voy a abrirle los micrófonos. Para que sea ordenado, si quieren, pueden levantar la manito o hacerme una seña y van preguntando de aparte, o escriben en el chat que yo los voy a estar leyendo hasta que venga la Gise. Así que bueno, les habilito los micrófonos. Listo. Y quien quiera preguntar algo, Damián, ¿estás mejor? Puedo hablar. Muy bien. Ramiro, Ahí sí, creo. Ramiro levantó la mano. Ramiro, podés preguntar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, padre. La verdad que realmente fue una síntesis muy brillante, muy hermosa lo que has dicho sobre el Evangelio de Mateo. Y bueno, yo simplemente, decirte esto, que me hace reflexionar mucho sobre las raíces del cristianismo, ¿no? Cuando explicabas esto de que luego de la destrucción del templo, en el 70 estaban como grupo predominante los fariseos y los nazarenos, ¿no? Si uno tiene en cuenta esto, entendemos claramente que tenemos claras raíces judías y nos tiene que llevar a tener un cierto respeto por ello, ¿no? A amar más estas raíces, ¿no?, de donde salimos. Pero la pregunta que me queda es, cuando decías, no me quedó bien claro esto de que la ley es superada por la gracia, porque quizá tengo el chip puesto en la gracia por Pablo, digamos, ¿no? Como que es un concepto más paulino y me cuesta verlo, me cuesta ver la gracia en Mateo. Quizá, ¿en qué se puede ver? En esto de que explicaba de las antítesis, de que Jesús viene a planificar la ley, de que se pone en el lugar de Yahvé y no de Moisés. Mirá,
Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice que la novedad de la nueva alianza está en el don del Espíritu Santo. O sea, es la fuerza interior para poder vivirlo. ¿Tá? Entonces, Mateo insiste mucho en que el reino de Dios es el que viene a nosotros. El concepto de gracia en Mateo estaría en el concepto del reino que se ofrece, que es el amor del Padre, que nos hace hijos, ¿no? Fíjate, no me pude meter, pero el tema del reino de Dios está presente y es futuro. Hay una tensión entre presente y futuro, pero el paso del reino al presente no es una cuestión temporal, sino ética. ¿Cómo entro en el reino? Cuando creo, cuando me convierto, cuando acepto, cuando me hago como niño. O sea, Mateo pone mucho en el recibir. Mateo 9, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿No? El yugo era la ley. Entonces, todo es sido por mi Padre, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y a quien el Padre se lo quiera revelar. O sea, hay una primacía de la acción de Dios, que esa es la gracia, por encima de la obra humana. Pasa que con Mateo tiene una comunidad con alguna gente que entendió mal a Pablo o lo radicalizó, y entonces ahí Mateo tiene que reforzar mucho eso. Mira un detalle interesante. Vos comparás Marcos 4, están las parábolas en Marcos, y después lo comparás con Mateo 13, y te vas a dar cuenta que hay una parábola. Nosotros suponemos que si Mateo conocía a Marcos, ¿cómo no la va a tomar? Que es la parábola de la semilla que crece por sí sola. No la pone, esa es la obvia. ¿Por qué? Y porque te tira mucho a la pasividad. Y él tenía miedo que se interprete. Entonces esa parábola no, la pone las otras donde la semilla es la que tiene la fuerza del crecimiento, pero que el terreno tiene que dejarlo obrar. Ahí se ve la relación entre la gracia. Yo tengo que disponer el terreno, o sea, el corazón, con la escucha de la atenta de la palabra, la atención a la palabra, porque esa palabra de fruto. Pero el fruto lo hace la semilla, no el terreno. ¿Quedó más o menos? Y por último, muchas veces se opuso Mateo y Pablo, y algunos, Schweiner y otros autores, hay mucha más cercanía entre Pablo y Mateo de la que generalmente ideológicamente se presentaba, como que Mateo era el católico y Pablo el protestante. No, hay mucha más cercanía de fondo. Perfecto, padre, gracias. Cecilia, ¿querés preguntarle al padre? Abrí tu micrófono. Hola padre, ¿cómo está? Una alegría poder escucharlo y la verdad que como siempre ese poder de síntesis a pesar de que anduvo a 1000 y sí, bueno, como decía la anterior chica, la verdad que esa estructura que usted detalló, que me avivé y saqué captura, estuvo muy bueno eso. Y aparte, la comparación, me gustó mucho la comparación que hizo con los tiempos de este Mateo a los tiempos que estamos viviendo, en donde se ve dentro de una comunidad parroquial a lo mejor en algunas cosas eso, ¿no? Cuando alguien quiere venir a que haya un cambio, un refresco, esa tirantez, ¿no? que hay en el medio. Entonces leer, bueno, este evangelio va a servir mucho, yo creo que para las comunidades, ¿no? que tenemos por ahí no siempre ese problema, pero en algunas cosas muy puntuales y determinadas. Así que bueno, le agradezco el tiempo que se tomó y la verdad que como siempre nosotros decíamos, ya tenemos experiencia y lo extrañamos, pero ese poder de síntesis en el cual con 2 palabras, estas fueron muchas más, queda claro todo el concepto. Bueno, padre, muchas gracias. Gracias, sí, saludo a la familia.
Marta, Ahí sí que... puse en el chat el PowerPoint, no sé cómo se baja, pero ahí quedó. Creo que para que todos sepan y de paso aprovechamos, se lo mandás a Giselle y después ella lo distribuye. Y después en las redes va a estar la grabación también, o el link, ella también lo puede mandar. Bueno, adelante Marta. Te escuchamos, Marta. Martita, adelante. Me parece que saludaba porque puso también en el chat. Muchas gracias, Padre Damián, Dios te bendiga y siempre estás en mis oraciones, Martita de Rosario. Me parece que fue un saludo. Levantado la mano. Bueno, le quería, bueno, lo vamos a dejar tranquilo al padre un poco porque está bastante cansadito. Y bueno, agradecerle un montonazo por ese tiempo que se nos dedica porque tiene un montón de, bueno, de trabajo, sabemos que un montón de trabajo. Y bueno, agradecerle por todo este tiempo. Ahora también invitarlo a lo que le podemos pedir a Damián, que nos presente también, como ya es costumbre, al próximo disertante, que va a ser el padre Alejandro Sedi, el 27 de septiembre. No sé, Damián, si nos puede dar un anticipo de lo que vamos a escuchar, vos que lo conocés bien. Y Gerardo son esos tipos que están fuera de toda categoría. Fuimos compañeros del bíblico en Roma, ¿viste? Y yo preparaba el examen de la semana siguiente y ella ya lo había preparado y estaba preparando el examen del mes siguiente. Ya. Es un animalote. No, y tiene una capacidad de comunicación increíble. Él hizo la licencia en teología en Devoto, después en el bíblico, hizo junto a mí la licencia en Biblia, y después hizo una síntesis entre las dos, hizo el doctorado en teología fundamental en la Gregoriana, con un tema sobre las parábolas. Actualmente es presidente de la Asociación de Biblistas Argentinos, o anterior, perdón, y después es presidente de la Sociedad Argentina de Teología, y vicedecano de la Facultad de Teología, ahí en Villa Devoto, y lo sucedió al padre Luis Rivas en la cátedra del Evangelio de Juan, así que, pero es un excelente comunicador, realmente lo van a disfrutar, lo van a disfrutar mucho, es muy capaz. Bueno, muchas gracias, Damián. Ahí también sí se publicó un número de CBU para el que quiera colaborar. Vamos a hacer una atención a Monseñor Damián. Él no la quiere ni la pide, pero bueno, nobleza obliga de parte nuestra también. Y voy a volver a escribir mi número de teléfono para que me pidan por WhatsApp el material que Monseñor Damián ya me lo acaba de mandar. Así que escríbanme, yo ahora lo voy a poner, así se los voy compartiendo. Bueno, muchas gracias. De parte de la animación bíblica del litoral, también había una invitación para alguna charla. Alejandra. Sí, tenemos la bomba, tenemos un taller, un encuentro taller presencial el 4, 5 y 6 de noviembre en Esperanza, en la Casa Santa Catalina. Nos va a estar acompañando la doctora Verónica Talamé. Obvio que está abierta la invitación a todos. Si Dios quiere vamos a tener presencia también de editoriales, así que va a estar lindo, ¿no? Y va a ser el primero, después de la pandemia, presencial que la región se anima a llevar a cabo. Así que a retomar esa calidez, ese contacto, esos abrazos, esos intercambios, de gustar la palabra, de vivirla, de irnos transformando todos juntos allá en Esperanza. Así que los esperamos. Damián, como siempre, te queremos, toda la animación bíblica
del litoral, vos sabés que lo que te queremos, el mismo Roberto que no puede estar porque está de viaje, pero imagínate que estaría acá saludándote, y bueno, de mi parte también, siempre una alegría y como todos los del equipo, ¿no? Te desafío a que la última parte de esta charla nos des un taller, porque falta un montón ahí, ¿eh? Está muy jugoso eso. No abrí la puerta nomás. Bueno, nosotros te lo abrimos desde el litoral para que nos des un taller sobre eso, que me parece que va a estar genial. Bueno, de mi parte ya está, chicos de Venado Tuerto, todo suyo, la despedida y lo demás. Y gracias por el espacio acá al litoral, al ABP del litoral. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra, y gracias a todos. Y bueno, muchísimas gracias, Damián. No sé si querés cerrar dándonos la bendición. Y bueno, y entusiasmarnos para que sigamos leyendo y llevando la vida al Evangelio. Estamos en el mes de la Biblia. Este domingo va a ser el domingo de la Biblia también. Siempre el domingo de septiembre más cercano a la fiesta de San Jerónimo, que es el 30. Vas a ver una misa transmitida por YouTube por Monseñor Gabriel Mestre de Mar del Plata, para que todos se puedan unir. Bueno, yo vuelvo a felicitar la iniciativa, a la gente de Venado Tuerto, con la colaboración de la Pastoral del Litoral. Así que bueno, es una forma de ir sembrando la palabra con esta posibilidad que nos dan los medios actuales, que está todo muy, muy bueno. Así que bueno, como les dije, fue una introducción para que se animen y se entusiasmen para leer y profundizar en la palabra, porque el mismo Jesús que nos está hablando ahí. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, nos acompañe esta noche la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por todos los consejos. Tengo caramelo de propóleo, ya recuperé. Pero hoy di clase toda la mañana. Saludamos. Hola. Gracias, Padre Damián. Gracias. Saludos, Padre Damián. Una alegría verte, Padre Damián. Vamos a hacer un saludo.